hay edificios, hay lugares que tienen alma, que tienen sentimiento. Estamos en el Teatro Romano de Cartagena, estamos muy cerca, en la grada, muy cerca del escenario, y podemos sentir la historia. Y estamos con Elena Ruiz, la directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena y una de las personas que descubrieron este teatro. ¿Qué pasó aquí hace 2000 años, cuando 7000 personas veían obras de teatro? Pues te lo puedes imaginar. Imagínate el día de la inauguración, ¿eh? Se baja el telón, que entonces se bajaba, no se subía. Y el que vivía, el romano de la época, que vivía aquí en esta ciudad, vio por primera vez unos capiteles de mármol de Carrara, que seguramente pagó la propia familia imperial. Augusto estaba detrás de este proyecto, de hecho las canteras de mármol eran de su propiedad, y se quedaría fascinado por un edificio tan monumental, construido con materiales de primera categoría y con las nuevas tendencias estilísticas y modernas, ¿no? Que frente a esos capiteles jónicos que eran más típicos de la etapa anterior, entraba todo ese orden corintio, naturalista, con las hojas de acanto, ¿no? Y se debieron de quedar, no te imagínate aquí 7000 personas con esa fachada escénica monumental. ¿Qué pudieron ver? No sabemos. Yo creo que alguna obra de Plauto, siempre me gusta que fuera Plauto, ¿no? Que también ha llegado a nosotros sus obras de teatro tan actuales, tan modernas, con esa comedia, esa picardía, ¿no? Pues vamos a cerrar el ojo y vamos a imaginarlo, ¿no? No es difícil, no es difícil. ¿Qué pasó cuando encontrasteis los restos que os confirmaron que esto era un teatro romano? Pues mira, el 6 de febrero de 1990, el profesor Ramallo, que estaba llevando las excavaciones, identificó una serie de elementos, como eran pues el frente del escenario en un sitio muy chiquitito y unos elementos muy pequeños, para que tú te hagas una idea. Había que hacer como un acto de fe, porque cuando te sale el graderío el teatro es evidente, pero cuando son elementos todavía no con mucha potencia, pues complicado, ¿no? Pero eran elementos suficientes para pensar que, incluida la inscripción a Cayo César, hijo de Augusto, para determinar qué podía ser el teatro, ¿eh? Luego hubo que verificarlo, porque como decía Sebastián, un día estos nos cortan el cuello si esto no es un teatro, pero hubo suerte, porque una vez que se interpretó eso, yo me incorporé a finales de ese mismo año, y con un proyectito que teníamos de sondeo geotécnico pudimos determinar las dimensiones de la cavea, cómo era el pórtico posterior del teatro, estructuras que se habían excavado, pues, como la llamada muralla bizantina, aunque tenía un material y un estilo arquitectónico muy clásico. Pudimos identificar que eso eran los restos del pórtico, y las dimensiones del teatro, cuando empezamos a trabajarla, nos sorprendió, pues son 5.000 metros cuadrados de edificio escénico más 2.000 de pórtico. Imagínate, y 7.000 espectadores, que hoy en día había que ver qué auditorios, ¿no? Podemos encontrar auditorios tipo teatro y para música de esas dimensiones. Impresionante. Totalmente impresionante. Pues impresionados, comenzamos aquí el último peldaño. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio, una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza.
Amigos oyentes, bienvenidos una semana más al Último Peldaño. Esta es una ocasión muy especial para todos nosotros. Estamos en el Teatro Romano de Cartagena y estamos muy bien acompañados. A mí me gustaría que los amigos que están aquí esta noche nos hicieran notar su presencia con un aplauso para este Teatro de Cartagena. Un aplauso merecido por un monumento que es el orgullo de Cartagena, de la región de Murcia, de España, yo creo que de los amantes de la arqueología y de la historia. Bueno, pues desde este escenario tan maravilloso vamos a hablar de dos cosas que tienen mucho que ver con él. En primer lugar, hablaremos de leyendas de Cartagena, leyendas medievales, yo creo que absolutamente eternas, de sucesos que han pasado, que no tienen explicación y que han quedado ahí formando parte de la historia y formando parte también de la cultura. Será en la primera parte del programa. En la segunda vamos a bucear en la arqueología más milenaria, pero vamos a encontrar algo que tiene mucho que ver con el futuro. ¿Saben ustedes que todo lo que se hizo en Cartagena hace 2000 años podría estar conectado con las estrellas? ¿Podría tener un significado astronómico? Bueno, pues de eso y otras cosas hablaremos en la segunda parte del programa. Tendremos invitados muy importantes que iremos presentando y la verdad es que este programa no se podía haber hecho sin el esfuerzo de tanta gente que está trabajando de manera absolutamente impecable, como Javier Torrano en el control central y Paco Valera aquí en el control en el Teatro Romano, así como Juan Jovenza, Mariló Meroño, Mercedes García Velasco, María José Hernández y Juan Carlos Palao, que han hecho posible todo lo que ustedes ven aquí, lo que estáis aquí ahora, y los que nos pueden ver a través de YouTube, porque en estos momentos está siendo retransmitido a través de streaming la señal de imagen de lo que está pasando aquí en el Teatro Romano. Estos son los temas, lo de Joaquín Avenza y comenzamos. El último peldaño. Historias que parecen increíbles, historias que se van contando año tras año, siglo tras siglo, y terminan formando parte del acervo cultural no solamente de una ciudad, sino de toda una generación tras otra. Leyendas que empiezan en Cartagena y se proyectan hacia el mundo, y que de alguna forma nos hacen ver que el misterio siempre ha estado con nosotros. Enseguida vamos a hablar de ellas, vamos a hablar con dos grandes invitados que tenemos preparados, Benjamín Amo y Anabel Salmerón. Pero antes de eso, Elena Ruiz, yo quiero decirte que me he sentido absolutamente pues con el vello de punta ahí en ese Teatro Romano, del cual tú tuviste mucho que ver en su descubrimiento. Bueno, yo sé que hemos pasado ahí un momento muy interesante en ese silencio que es la visita nocturna al Teatro Romano, que recuerdo que lo hacemos en verano, y que además hay unas visitas teatralizadas maravillosas que hace Pepe Hortas con el equipo del Museo de Cartagena Puerto de Culturas, y también se hacen visitas guiadas y es una sensación especial porque es en el silencio de la noche, es un momento de disfrute, no hay masificación, siempre se hace para grupos pequeños y verdaderamente lo recomiendo. Y tú lo has disfrutado este rato que hemos estado allí. Te lo aseguro. Sentado en esa primera fila, que fue además la primera grada que encontramos en el Teatro Romano, y esa sensación de decir, aquí estuvo sentado un romano hace 2000 años, es muy fuerte, ¿eh? Es que fíjate, solos con Paco Valera, tú y yo, y yo al lado de la persona, una de las personas que estaban ahí excavando y que apareció. Eso es para vivirlo, eso es algo que nunca podré olvidar, como esta noche que estamos viviendo en Cartagena. Gracias a ti, Joaquín. Bueno, pues Agustina Martínez es gerente de Cartagena Puerto de Culturas. Buenas noches, Agustina. Hola, buenas noches. Yo creo que quizá una de las cosas más importantes que esta noche vamos a contar son esas leyendas, y vosotros le habéis dado el valor que tienen, precisamente, porque habéis organizado una serie de dramatización de esas leyendas que van a empezar muy pronto. Cuéntanos. Bueno, sí, desde Cartagena Puerto de Culturas, pues lo que intentamos hacer desde el año 2000 que estamos trabajando es continuar con ese trabajo que hacen también los arqueólogos, los arquitectos, con la recuperación, los restauradores, etcétera, y es dar un paso más y dar a conocer toda la historia que desde hace 2000 años está sucediendo en Cartagena. Y bueno, y entre esa historia pues también están nuestras leyendas de la época medieval, como muy bien decías. Y en esas leyendas nosotros nos hemos introducido, pues en este mes de octubre, en el mes del misterio,
que llevamos ya varios años celebrando y que este año pues hemos dado un paso más. Este año, a través vuestro, lo vamos a dar a conocer y creo que es un paso importante, pues porque para vosotros es vuestra primera salida y para nosotros también nuestra primera salida al escenario de Onda Regional en este sentido. Y nada, pues el día 30 y 31 vamos a celebrar en el Castillo de la Concepción. Vamos a hacer una interpretación también por parte de Pepe Horta y todo el equipo de Cartagena Puerto de Cultura, que ha estado trabajando en investigar en esas leyendas y en darlas a conocer. Pues vamos a tener unas noches de misterio en el que el público seguro que va a encontrar un momento de miedo, ¿no?, que es un poco lo que también espera, y un momento de conocimiento de esas leyendas que están ocultas en nuestra ciudad. Ese miedo que nos hace vivir y que se aleja tanto del miedo auténtico, el miedo que podemos tener a la vida cotidiana, porque está en el ámbito de lo sobrenatural, de lo que está al otro lado de la realidad que vivimos, y eso es lo que yo creo que merece la pena. Por cierto, que vamos a hacer una pregunta, que la haremos casi al final del programa, sobre una de las cosas que se van a decir o se han dicho ya en este programa, un dato concreto, y Cartagena Puerto de Culturas pues nos va a ofrecer, yo creo que un premio maravilloso. Cuéntanos, Agustina, ¿en qué va a consistir? Bueno, el premio, lo que queremos, como siempre, es dar a conocer nuestro patrimonio, dar a conocer todo lo que hemos estado recuperando durante estos años y que continuamos recuperando gracias en este caso, algunas empresas como Repsol, que nos está ayudando a recuperar el magnífico barrio del Foro Romano y el Molinete. Y bueno, lo que vamos a hacer es que un fin de semana pueda venir 2 personas a través del el Hotel Alfonso XIII también nos ha agraciado con una estancia de 2 noches y que durante esos 2 días pues puedan vivir toda la historia de la ciudad, pues desde el mundo púnico hasta el mundo romano con toda su intensidad y todo lo que hay para visitar, que es muchísimo, y luego la parte medieval de la ciudad, la parte defensiva con nuestra historia militar, un paseo por la bahía de la Cartagena, que disfruten de nuestra gastronomía y que disfruten pues de nuestra ciudad de noche, de día y a todas horas. Pues yo creo que es un premio que no se deben perder, así que estén muy atentos porque haremos la pregunta. Esa pregunta no es difícil, si están atentos, evidentemente, y todas aquellas tantos mensajes a través de Facebook, en la nota que hemos puesto esta noche, a través del correo electrónico escaleradelmisterio@rtrm.es, pues haremos un sorteo con todos los que acierten, evidentemente, y esa persona que acierte, pues se llevará ese magnífico premio. Agustina, muchas gracias. Yo creo que no se puede pedir más a esta noche, que terminará muy bien, además, para esas 2 personas que ganan el premio. Claro que sí, muchas gracias a vosotros por estar aquí. Gracias a ti. Vamos a entrar ya con las leyendas. Benjamín Amo, buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Enhorabuena por ese programa Zona Cero, que Gracias. ya está en 7 región de Murcia y que, bueno, yo creo que está haciendo las delicias o los escalofríos de muchas personas. Creo que a partes iguales, me temo. Sí, bueno, llevamos 2 programitas y muy contentos con el recibimiento que estamos teniendo. Pues la verdad es que merece la pena. Anabel Salmerón, buenas noches. Buenas noches. Una mujer que lleva muchos años recopilando leyendas, recopilando historias. Y hay que decir que parte de que estemos aquí, parte, digamos, de la razón que estemos aquí, pues Anabel la sabe muy bien. Y es que teníamos un amigo común, miembro de este equipo, de este programa, que no era de Cartagena, pero le pasaba como a mí, que amaba Cartagena. Y yo creo que él nos contagió ese amor, ese gusto por todo lo que esta ciudad es capaz de dar. Y no solamente su gente, que es maravillosa, sino la gran cantidad de elementos misteriosos, mágicos, y uno de ellos son las leyendas, ¿no? Así que, si te parece, vamos a empezar, porque yo creo que hay muchas cosas que merecen la pena. Benjamín, la emparedada del Castillo de la Concepción, algo que veremos pronto en tu programa y que yo sé que te has documentado muy bien. Además, tu libro Leyendas de Murcia también la recoge. Cuéntanos. Bueno, pues sí, hemos tenido la oportunidad hace poco más de un mes y medio de rodar en el castillo. Y la verdad es que tenéis aquí un castillo de la Concepción y un parque Torres que no tiene que envidiar nada a otros muchos castillos y emplazamientos de esas características. Supongo que los que estáis aquí conoceréis la leyenda de la emparedada, pero los que están al otro lado, no digo en el más allá, sino en la radio, escuchándonos, quizás no la conozcan tanto. La leyenda de la emparedada, como otras tantas leyendas, tiene ese toque romántico, ese halo de romanticismo que tienen todas, y es que cuenta la historia, casi todas empiezan así, cuenta la historia que una dama llamada Doña Sol
pues se enamora de un caballero, don Mendo, pero que este don Mendo pues era de inferior linaje a doña Sol. Lógicamente esa situación, ese amorío, no es bien recibido por la familia de doña Sol, que por lo visto sí tenía una posición social bastante reconocida aquí en Cartagena. Fuera como fuera, este don Mendo, que por cierto, buen nombre tenía, don Mendo, este don Mendo lo que intenta es algo que se hacía mucho antiguamente, en aquella época, ¿no? Lanzarse a la guerra en busca de fortuna, en busca de hazañas que, a falta de patrimonio familiar, lo hicieran de alguna forma merecedor de ese casamiento con doña Sol. ¿Qué sucede? Pues que uno se va a la guerra y no se acuerda de volver, ¿no? Entonces, digamos que don Mendo se fue a la guerra y pasaron pues como 2 años. Y la familia de doña Sol, pues aprovechando la ocasión de que no estaba el galán por aquí, por estas tierras, pues decide casar a la hija, por fuerza, lógicamente, como no era de esperar. La casan por fuerza con un noble caballero, apuesto, según cuentan las crónicas, de buena posición social y con un nombre así como muy rimbombante, ¿no? Se llamaba don Rodrigo Rocati de Alvear, sí, como muy, con mucha pompa, ¿no? Bueno, pues se casan. Os podéis imaginar que doña Sol no estaba muy contenta con esa situación. Y lo que sucede a partir de ahí son una serie de infortunios a doña Sol que la hacen entrar en un proceso de tristeza. Pero ¿qué pasa? Que de repente llegan noticias desde el lejano oriente y doña Sol descubre que su amado don Mendo seguía con vida pese al tiempo transcurrido. Seguía con vida, pero estaba preso, estaba como esclavo en un galeote, tirando de remo, que eso creo yo que tiene que cansar bastante. Bueno, pues en ese momento se cuenta que la mujer, doña Sol, intenta urdir un plan para ponerlo en libertad, pero sea como sea, ese plan no llega a buen término y sucede que don Rodrigo de Rocati se entera de la jugada. Como nos podemos imaginar, se monta una buena situación y lo que hace don Rodrigo es condenar a doña Sol a morir emparedada. Don Mendo se las ingenia de alguna manera para escapar por sus propios medios de esa prisión, de esa esclavitud, y se presenta en el Castillo de la Concepción, donde vivían don Rodrigo y doña Sol, e intenta por todos los medios posibles que le perdone la vida, que la deje libre. Le sale mal la jugada porque no la deja libre y lo capturan a él. Y se dice que lo bajaron a los subterráneos del castillo y a base de tortura lo llevaron hasta la muerte. Pues parece que este señor Rocati, que era de costumbres bastante violentas, mientras estaba emparedando a doña Sol, digamos que se retozaba en el acto de contarle cómo había torturado a su amante. Y la reacción de doña Sol, y aquí entramos en el terreno de la más pura y estricta leyenda, pues le dijo algo así como: emplazado quedáis, don Rodrigo, en 20 días moriréis. Y don Rodrigo colocó el último ladrillo que sellaba para siempre la estancia de doña Sol en el Castillo de la Concepción. Como os podéis imaginar, 20 días después, don Rodrigo murió fulminantemente. A partir de aquí se escribe una nueva leyenda, y los que hoy en día visitan el castillo o trabajan en el entorno del castillo, bien la conocen. Y es que doña Sol parece que se deja ver o sentir todavía en el castillo. Como decía Joaquín, hace poco tiempo tuvimos la oportunidad de grabar para Zona Cero, de 7 Televisión, y pasamos una velada muy interesante dentro del castillo, una madrugada muy interesante. Lo podréis ver. Os puedo asegurar que fue entretenida. Tuvimos algún que otro sobresalto de cosas que nos sucedieron y que pues a día de hoy uno piensa en buscarle explicación y bueno, sí, quizás se la podríamos encontrar,
Pero si a todo eso le añadimos toda esta historia que os acabo de contar y algunos otros detalles que vamos a comentar ahora, pues obtenemos lo que es el caldo de cultivo perfecto para que tengamos una leyenda como la que os he contado, esta leyenda de la emparedada del Castillo de la Concepción. Sí, que además pues se conecta con esas apariciones, ¿no? que mucha gente dice haber visto, incluso gente cualificada, gente que no debería sentir pues esos nervios que algunas veces sienten personas que no están acostumbradas a vivir situaciones, me refiero a gente incluso de la policía, ¿no? Que lo han dicho en un momento dado, Anabel creo que le ha recogido algún testimonio, y esa mujer se deja ver por las escaleras y por las inmediaciones del castillo. Sí, hace poco tuve la oportunidad de hablar con un policía que estuvo aquí durante unos años y, bueno, cuenta en las inmediaciones, lo que es en las afueras, en lo que es el cerro del Parque Torres, al lado de lo que es el castillo, que ahí una noche, esto es contado por él, es fidedigno, me contó pues que él no quería salir, pero quería que se supiera que tuvo una experiencia que a día de hoy no podía explicar y que a él le cambió. En ese mismo instante él hacía una ronda por la noche y de repente le vino a la imagen una dama. Miró hacia el frente y vio a una chica y siguió hacia ella pensando que era alguien que fuera de hora estaba por aquí rondando. Entonces le dio con la linterna un poquito a ver quién era y esa dama volvió su rostro. Pero cuando él miró hacia abajo no vio ningunos pies. Entonces pensó, no he tomado nada, es la 1 de la madrugada, pero aquí ha pasado algo muy extraño, ¿no? Volvió, bajó a la parte donde están los cañones y allí no había nadie. Nadie pudo entrar en ese momento. Terrible, la verdad es que este tipo de cosas se las cree uno porque te las cuenta personas que no tienen nada que ganar y que además son absolutamente fiables, pero realmente son increíbles. Como leyendas, por ejemplo, las de la Orden de Santa María, ¿verdad, Anabel? Hay una leyenda que luego no es tal leyenda porque en realidad existe esa orden. Pues sí, rebuscando entre las leyendas para contar hoy en esta noche mágica que aquí estamos, pues yo quería hablar sobre una que estaba aquí cerca en la catedral que tenemos aquí al lado. Buscando me encontré con que aquí había una orden y el hecho de cómo se fundó, hay varias historias. Una de ellas es la que yo quería recoger porque me parece que dentro de las leyendas siempre hablamos de asesinatos y esto era un poco como dejar el ala de un ángel, ¿no? Por aquí también, como algo más suave. Entonces la leyenda habla que había un escultor al que se le dio, le dijeron de hacer la escultura de la Bella Virgen y entonces él él decía que no podía estar, porque este hombre estaba intentando acabar esa imagen, duró unos meses y al final lo que pasó fue que esa imagen la acabaron, según cuentan, unos ángeles. Entonces, a partir de ahí, unos caballeros escucharon esa historia y dicen, entre comillas, que ahí se fundó la Orden de Santa María. Y duró solamente 8 años, de 1272 a 80. Pero mi sorpresa fue que al ir investigando un poquito más, encontré que esa orden está en vigor ahora mismo y el 13 de agosto de 2008, aquí en Cartagena, pues existe, es la Orden de la Estrella. Además tiene una estrella que es la de la Rosa de los Vientos que guía a todos los marinos. Es una leyenda absolutamente preciosa y que contrasta, ¿no?, con esas otras leyendas que son pues mucho más sombrías o negativas, como podríamos decir. Pues vamos a hacer una pequeña pausa, si nuestros compañeros están preparados, y seguimos. Desde el origen de los tiempos, la humanidad se sintió cautivada por esa enorme esfera que brilla en el cielo nocturno, a la que atribuyó cualidades sobrenaturales. Aún hoy, contemplar la luna llena sobrecoge.
A pesar de estar junto a nosotros, muchos aspectos de nuestro satélite siguen siendo un enigma. Por eso, vamos a observar la Luna y hablaremos de sus misterios. Viernes 23 de octubre, 11:05 de la noche. La gran noche de la Luna. El último peldaño. Onda regional. El último peldaño. Leyendas que tienen connotaciones más sombrías, como decíamos, es sin duda, pues una que liga a Cartagena con el vampirismo. Y yo sé que a Benjamín le gusta, ¿no? Yo sé que este tipo de cosas, como suele decir, se le pone, ¿no? Todo el tema de muertos vivientes, cosas extrañas. Bueno, pues el vampiro, hay quien dice que es de Borox, otros dicen que es de Santiana del Mar, pero yo reivindico que es de Cartagena, ¿verdad? Es de Cartagena, un vampiro de Cartagena, cuidado, ¿eh? Tiene truco el vampiro de Cartagena, la leyenda del vampiro de Cartagena tiene truco. Pero como las leyendas tienen ese puntito que las hace tan especiales, creo que mejor nos reservamos el truco para el final y primero os cuento el artificio de magia, ¿no?, que se hace. Tenemos que situarnos en la Primera Guerra Mundial, 1915 aproximadamente, ¿no? Y aparece de repente un ataúd que llega en un barco hasta el puerto de Cartagena. Y cuando llega al puerto, nadie sabe de quién es ese ataúd, no lo reclama nadie y las autoridades portuarias pues deciden tenerlo unos días ahí hasta que de repente alguien lo reclama desde Galicia, concretamente desde La Coruña. Bueno, pues el ataúd inicia desde Cartagena hasta La Coruña un recorrido un tanto extraño, porque lo normal sería tirar en línea recta, ¿no? Pero este ataúd parece que empieza a serpentear y para llegar hasta Galicia pasa por lugares como Almería, como Madrid, en la zona de Borox, de ahí lo que decía Joaquín, incluso en Cantabria, por la zona de Santillana del Mar, el pueblo de las tres mentiras, ni es santa, ni es llana, ni tiene mar. Pero bueno, pasó por allí. Y en todo ese reguero, en todos esos lugares por los que este ataúd iba pasando de camino hacia La Coruña, se cuenta que se deja un reguero de casos sangrientos, de cuerpos que aparecen en principio mordidos en la yugular y sin sangre. Hasta aquí la típica historia vampírica. Bueno, cuando el ataúd llega a La Coruña, pues resulta que no lo reclama nadie. Y el ataúd en teoría estaba vacío, bueno, pues no lo reclama nadie, lógicamente ataúd de vuelta para Cartagena. En esta ocasión creo que tiraron más recto y llegó antes. La cuestión es que llega a Cartagena y cuando llega a Cartagena pues las autoridades portuarias dicen, bueno, ¿y qué hacemos con esto otra vez aquí? Lo guardan unos días y para su sorpresa se vuelve a producir una nueva reclamación de ese ataúd. En esta ocasión un noble serbio que estaba afincado en un hostal de Alhama de Murcia reclama la propiedad de este ataúd. Cuando los de aquí del puerto ya se imaginaban el ataúd saliendo hacia Alhama, pues resulta que ese noble serbio se disipa, desaparece y el ataúd se sigue quedando aquí. Cuando ya pasó un tiempo prudencial, lo que deciden las autoridades es exhumarlo, es decir, enterrarlo en un cementerio de Cartagena. Y cuentan que se enterró en uno de ellos, no sabemos en cuál, si en el de los Remedios. La cuestión es que se entierra y la única forma que habría de localizar esa tumba, esa sepultura, con ese ataúd tan conocido, tan popular, pues es un murciélago que hay tallado en la lápida y que por el paso del tiempo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1915, pues ya esa lápida sería imposible de reconocer. Esta es la leyenda. Hasta aquí lo literario, lo romántico y... ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? Hombre, me están dedicando el día de hoy como... Gracias. Me están dedicando... Salve. Salve. ¿Quién es usted?
Digo que me están dedicando el día, por eso de que ya me he enterado que de personajes y de astronomía y construcción toda la noche van a dedicarlo a ello, pero podían haberme avisado de otra forma. Vamos, que estoy en el teatro todo el rato esperando a que me avisen. Estoy allí en el teatro, se va a realizar y yo en el teatro, y no se sabe lo que son las formas áureas. Lo digo por el espacio que aquí está contenido, que en el teatro hubiéramos estado estupendamente, ¿eh? Y ahí estoy yo esperando todo el rato a... Si no, nada, no, nadie ha venido a por mí, ¿eh? No, estoy allí yo todavía. ¿Pero quién es usted? ¿Cómo que quién soy? Dígamelo. ¿Cómo que quién soy? Hombre, pues no esperaba una ovación, pero por lo menos un reconocimiento sí, ¿eh? Una ovación, una ovación. A ver, Marco Vitruvio Polión. Hombre, ahora sí, ahora la ovación. Ahora sí. Claro. No importa. No, que yo llevo un rato esperando el teatro, oye, y de verdad que no sé por qué motivo no se me ha dado cuenta de lo que aquí va a ocurrir, ¿eh? O sea, llevo aquí siglos esperando el momento y no me avisáis, que me habéis tenido tiempo de sobra como para hacerlo, ¿eh? No, pues sí que lleva tiempo, sí. No, nada. No, pero que no quería yo que nada, que pueden seguir, que cuando llegue mi momento me avisan y yo ya, si acaso, intervengo. Señor Vitruvio, ¿en su época los vampiros existían? Los vampiros. Los no muertos. Todos, no muertos todos. O sea, quiero decir, no sé si sabe que se muere uno y ya no... Gente que bebía la sangre de los vivos para seguir viviendo eternamente. Ah, usted está hablando de los ediles. No, bueno, claro. No exactamente. No llego a entender del todo la pregunta, no sé si estamos en consonancia. No, que bebía... Estábamos hablando del vampiro de Cartagena, una leyenda de un ser que bebía la sangre de los vivos, que se supone que estaba no muerto, aunque había fallecido, y que se alimentaba de la sangre de las personas vivas, y que las iba matando, lógicamente, conforme les mordía y les chupaba la sangre. Un poco asqueroso eso, ¿no? Pues no, mira, yo llevo muchos siglos, pero no he tenido la suerte de encontrarme con esa persona, si no tendría el gusto de haberlo presentado también o algo, pero no he tenido yo. Yo es que estoy aquí en el teatro y yo me quedé aquí. No quise ir más allá, no. Pues como vamos a hablar de leyendas de Cartagena y vamos a hablar también de arqueología, por supuesto del teatro, yo le invito a que se quede con nosotros. Pensaba hacerlo. O sea, sí, o sea, bueno, soy el protagonista, me han dicho, ¿no? Por supuesto. Pues nada, yo me quedo encantado. Sí, pues mucho está gusto, usted en su casa. Bueno, pues bien. Lo que hablábamos antes de las proporciones, a ver si no pasa nada. Sí, adelante. Gracias, muchas gracias. Pues hablando de leyendas, Anabel, tenemos un enclave muy cerca de Cartagena, que es San Ginés de la Jara. Un enclave que, es un patrimonio también cultural importante, que parece ser que no está muy bien de salud, podríamos decir, desde el punto de vista arquitectónico. El señor Vitruvio a lo mejor podría echar una mano, pero está ligado al mundo de las leyendas. Cuéntanos. Pues sí, San Ginés de la Jara ahora no pasa por su mejor momento. Y bueno, a ver si desde aquí, con esto que hablamos hoy, pues podemos hacer que alguien haga algo, porque es un sitio precioso que no debe perderse nunca. San Ginés de la Jara es un enclave privilegiado para el desarrollo de todas esas leyendas, y una de ellas la vincula estrechamente con la Santa Inquisición. Y bueno, pues lo que he podido buscar y encontrar habla, aquí ya no es tan poético como antes, como la Santa Inquisición estuvo aquí, y algunos residentes, es una crónica antigua, decían que apresaban a muchachas y hacían lo mismo que aquí ha pasado en el castillo. Se ve que era la moda emparedarlas vivas en la iglesia. Entonces se decía que había una galería que unía lo que es la iglesia de San Ginés con el antiguo pueblo cercano que hay allí, en el Algar. Cuentan a modo de noticia que unos vecinos vieron cómo sacaban, aquí es un poco restos humanos, hasta llegar a llenar 4 remolques. Esos restos se atribuyeron a las víctimas de la Inquisición. Eran hombres y mujeres torturados con utensilios, aquí habla de guillotina, horca, prensa y la gota. La gota era un macabro sistema que hacía que a base de ladrillo y argamasa se introducía el cuerpo entero y se comprimía el tórax
y sobre la cabeza se colocaba un depósito de agua con un grifo, del que salía un líquido, gota a gota. Terrible, terrible. Esas torturas que uno se imagina que solamente están en la literatura y vemos cómo no, cómo realmente están en la historia. Por eso yo quiero, en primer lugar, agradecerle el viaje que ha hecho, porque ha sido largo, y al mismo tiempo preguntarle, ya que está aquí, porque si alguien sabe, por supuesto, de historia, porque es profesora de Historia Antigua de la UNED, es escritora, y es que además es una de las pocas historiadoras que se atreven con la magia y con los mitos y con todo eso que tiene más de esotérico a veces que de, digamos, ortodoxo, pero ella no le tiene ningún miedo, la doctora Ana María Vázquez Oiz. Ana María, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, historias y magia y leyendas. Estamos escuchando unas historias que son una leyenda, mejor dicho, que podían ser, quizás, si les cambiamos el emplazamiento, podían repetirse en otros lugares de España, incluso del mundo. Tú que has estudiado prácticamente el mundo entero en cuanto a magia y a mitología, ¿estos arquetipos son muy comunes? Yo la verdad es que no sé si son arquetipos, pero por ejemplo la cuestión de los vampiros, la primera vampira es Pazuzu, que es una demonia mesopotámica. Es decir, venía a chupar la sangre de las personas y sobre todo de los recién nacidos. Y a mí me gusta, hablando del emplazado, sabes que hay un rey en la historia de España que es Fernando el Emplazado, algo por el estilo, que es que además le emplazan, es decir, eso es una constante de que un personaje en un momento determinado causa un daño y esa persona que va a morir le emplaza y además viene a por él. Tú sabes perfectamente que yo me he metido en muchos tinglaos porque he tenido cursos sobre fantasmas, me han denunciado de que engañaba a los alumnos de la UNED, pero yo tengo, desde el comienzo de lo que es la historia, tengo fantasmas. En la primera obra de literatura, que es el poema de Gilgamesh, tengo el fantasma de Enkidu, que entra y sale. Es como si en el mundo antiguo la muerte no existiera y los fallecidos entran y salen de la tumba como Pedro por su casa. En Egipto existe la figura representada de la sombra del fallecido y se cree en la inmortalidad. Es decir, los egipcios tenían 7 formas de inmortalidad, no un alma o como tenemos nosotros, que somos unos pobres desgraciados que solo tenemos una. Los egipcios tenían 7 formas de vida después de ese fallecimiento y no es la civilización de la muerte, sino la civilización que cree en la vida eterna. Y ten más, los cristianos, saben ustedes, supongo que algún cristiano habrá por aquí cerca que nos esté escuchando, creemos en la resurrección, es decir, no morimos. Si no morimos, ¿a dónde estamos? Y hay mucho que hablar a lo largo del programa. Pues vamos a hablar de eso, sobre todo en la segunda parte, que hablaremos de todo lo que tiene que ver con la arqueología, con la historia, y por supuesto eso es una parte de la historia también, es la magia y los fantasmas, claro. Los fantasmas, por supuesto. Benjamín, para ir cerrando un poco este bloque, ¿la magia tiene mucho que ver en las leyendas que tú has recopilado? Bueno, a nivel literario tal vez sí. Yo, por ejemplo, la recopilación que tengo, pues no hacemos hincapié o no se hace hincapié en ningún capítulo especialmente. Pero la magia a nivel literario, yo creo que sí. Yo creo que la magia forma parte de nuestro día a día. Y pobre del que no sienta la magia en su día a día, porque estará un poco más muerto, ¿no? Algo parecido a lo que decía Einstein sobre el misterio, ¿no? El que no pueda verlo ni sentirlo estará muerto, sus ojos se habrán extinguido, ¿no? Pues es una cosa así. Si no somos capaces de sentir magia y misterio en nuestras vidas, pues apaga y vámonos. Pues yo creo que es algo que suscribimos casi todos los que estamos aquí, seguramente. Anabel, yo sé que tú tienes una especial predilección por un verso que habla precisamente de la mujer emparedada. Sí. Vamos a ver si nuestros compañeros nos pueden poner fondo musical, porque me gustaría que esta parte, este bloque que hemos dedicado, pues estamos ya dedicando al mundo de las leyendas, pues acabase precisamente con eso, con una lectura de las estrofas, de una de las estrofas del verso de la emparedada, que yo sé que especialmente te gusta. Por las rondas y murallas, por miradores y almenas, al anochecer camina Doña Sol de Cartagena. Es fantasma antiguo y noble,
que anda por la noche en pena, nunca sale del castillo, ay, nunca jamás lo hiciera, que emparedada quedó, donde ya nadie recuerda. Pues las leyendas de Cartagena, leyendas muy especiales, leyendas que hacen pensar que en todas las épocas, en todas las culturas, en todas las personas que han vivido a lo largo de tantos años, como nuestro amigo Vitruvio, que lleva tanto tiempo aquí en este lugar, de alguna manera pues siendo parte de esa leyenda, pues hacen que nos demos cuenta de que, como decía la doctora Vázquez, es una parte más de la historia, es una parte más del conocimiento. No se puede entender ningún pueblo si no entendemos sus leyendas. Y es más, yo creo que a veces son hasta más importantes que la propia historia, porque la historia está ahí en los libros, está para constatar el pasado, pero la leyenda está para construir el futuro. Yo creo que con eso es con lo que a mí me gustaría que nos quedásemos esta noche en esta primera parte. Vamos a dejarlo aquí, pero no cerramos el capítulo de leyendas. Desde el origen de los tiempos, la humanidad se sintió cautivada por esa enorme esfera que brilla en el cielo nocturno, a la que atribuyó cualidades sobrenaturales. Aún hoy, contemplar la luna llena sobrecoge. A pesar de estar junto a nosotros, muchos aspectos de nuestro satélite siguen siendo un enigma. Por eso, vamos a observar la luna y hablaremos de sus misterios. Viernes 23 de octubre, 11:05 de la noche, la gran noche de la luna, el último peldaño, Onda Regional. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. La noche de la luna, ya se lo comentábamos antes de entrar en antena al público que tenemos aquí esta noche. A raíz de un mensaje que nos enviaba un gran amigo y un gran investigador argentino, nos percatamos de que durante el último eclipse, ese famoso eclipse, esa famosa luna de sangre, algunas fotografías de las que los astrónomos aficionados hicieron a la luna, pues se veían con unas extrañas luminiscencias, con algunos objetos luminosos que se movían bien alrededor o bien cerca de nuestro satélite natural. Eso nos dio que pensar que, quizá el observar la luna puede ser, no decimos que tenga que ser la causa, pero sí puede ser una buena excusa, un buen momento para fotografiar cosas que probablemente estén ahí más veces y que probablemente si la gente estuviese más a menudo fotografiando el cielo, pues saldrían. Y nuestro gran amigo, el invitado que enseguida vamos a tener con nosotros, pues nos propuso llevar a cabo una operación de vigilancia de la luna y al mismo tiempo fotografiarla y a la vez hablar de ella. Y así nació la gran noche de la luna, que va a tener lugar el próximo viernes. Carlos Alberto Yurchu, buenas noches o buenas tardes para ti en Argentina. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, muy buenas noches para ustedes. Realmente un placer estar unos minutos en tu programa, en este programa tan especial hoy, que se transmite desde Cartagena. Un gran saludo a todos los oyentes y principalmente a todos los amigos de Cartagena. Pues seguro que lo reciben con mucho gusto y te lo transmiten. Estamos en el Teatro Romano de Cartagena, estamos rodeados de 2000 años de historia y yo creo que los romanos, como los cartagineses y como los pueblos antiguos, y eso lo vamos a constatar en la segunda parte del programa, miraban a la luna y miraban a la luna seguramente de una forma mucho más intensa y seguramente también distinta como la miramos hoy en día, si es que la miramos, porque a veces ya es que ni nos preocupamos de eso. Por eso la idea
idea que tuviste nos pareció tan interesante, y a mí me gustaría que fueses tú, que fuiste el padre de la criatura un poco, que la transmitas una vez más a los oyentes para que la semana que viene estén todos aquellos que quieran participar pues pendientes de la luna y haciendo pues esa gran noche de la luna que vamos a realizar. Cuéntanos, ¿en qué va a consistir? Bueno, la idea, como bien decías vos, nació con el último eclipse, cuando me di cuenta de que estábamos literalmente millones de personas en diferentes sectores del continente americano observando la luna al mismo tiempo. Ahí se me cruzó la idea de que si hubiese ocurrido algo visualmente luminoso, que sea visible desde la Tierra, lo hubiésemos visto simultáneamente millones de personas. Inclusive había gente que estaba filmando la luna, fotografiando la luna, observándola con binoculares o telescopios, así que si hubiese pasado algo en ese momento, hubiese sido detectado por un montón de personas, literalmente millones de personas. Entonces, en base a eso, se me ocurrió hacer una vigilancia de la luna, que se pueda, obviamente la luna no es visible simultáneamente en todo el planeta, pero bueno, en aquellos países donde sea visible, que estemos observando la luna, no solamente observándola, sino también registrándola con cámara de fotos, videos, con binoculares, con telescopio o a simple vista. Y bueno, y en esas 2 horas que dura el programa, como bien decías, aprovechar el programa para hablar exclusivamente de la luna, ¿no? Es un misterio que quizás dentro de los elementos celestes, la luna es el principal inspirador de misterios y es la luna quien acompañó a la humanidad desde siempre, y creo que es una fuente de inspiración y una fuente generadora de misterios. Así que me parece interesante dedicarle todo un programa exclusivamente a mirar la luna y hablar sobre ella. Efectivamente, además hablar de todas esas cosas que la luna da de sí, porque no solamente es pues objeto de estudio astronómico, también es objeto para los poetas de inspiración. Para incluso los que hablan de las teorías de la conspiración, pues hay quien dice que nunca se llegó a la Luna, hay quien dice que bueno, pues hay una relación directa entre la Luna y un posible satélite artificial que en un momento dado pues fue puesto ahí, pues no se sabe muy bien quién. De todo eso, que algunas cosas evidentemente no tienen ni pie ni cabeza, pero que merece la pena tenerlas en cuenta, discutirlas y, por supuesto, aquellas que sean absolutamente descalificables, pues quitarlas de encima, pero hay otras que siguen teniendo su interés. De todo eso hablaremos, ¿verdad? Hablaremos de los avistamientos, de la llegada del hombre a la Luna, también de observación, de cómo hay que hacer una observación. De todo eso estaremos pendientes y por supuesto, fotografiando, Carlos, todo lo que podamos al satélite. Sí, además puede también ser una buena oportunidad para que muchos, y me incluyo también, aprendamos a conocer un poco más la Luna, y porque quizás uno vio la Luna muchísimas veces, miles de veces ha visto la Luna, pero por ahí no conoce, por ejemplo, los diferentes sectores de la Luna, o los diferentes cráteres, o los diferentes mares, como se le dicen, aquellas zonas oscuras de la Luna, como el Mar de la Tranquilidad, donde aterrizó el Apolo 11, o los cráteres como Copérnico o Tycho. Es decir, son lugares de la Luna que son visibles desde la Tierra, inclusive hasta a simple vista, y obviamente mucho más con telescopios o binoculares, y estaría interesante que aprovechemos esa noche para conocer más a la Luna, digamos, hasta físicamente, digamos, ¿no? Que sepamos distinguir los diferentes rasgos de su superficie que son visibles desde la Tierra. Pues va a ser yo creo que un programa muy especial. Nosotros, la verdad es que no se nos hubiera ocurrido y gracias a ti hemos tenido la posibilidad de poderlo llevar a cabo, y lo que hacemos es invitar a todos los oyentes de cualquier parte del mundo que se unan a esta experiencia. Nosotros buscaremos expertos para que estén con nosotros en el programa, en el estudio, y nos vayan dando todas esas informaciones que nos interesan. Y bueno, por supuesto también invitamos a todos aquellos que quieran estar a pie de campo, precisamente observando con telescopios, con prismáticos, a simple vista, esa maravilla que es la Luna. Carlos Alberto Yurchu, muchísimas gracias por atendernos desde Argentina a estas horas, y la verdad que siempre es un placer tenerte. La semana que viene estaremos contigo de nuevo. No, el placer fue mío. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos hablamos la semana que viene. Un fuerte abrazo.
Y amigos oyentes, también les tengo que recordar que el próximo día 1 de noviembre va a tener lugar en la Filmoteca Regional de Murcia pues una cosa muy especial, y es una velada de cuentos de Noche de Ánimas, algo que recupera la tradición más antigua de nuestros abuelos y de algunas de personas que no la perdieron nunca, que no se pasaban a Halloween, y que consiste en, antes era alrededor de una chimenea o simplemente en la mesa de camilla, pues las abuelas contaban a los nietos aquellos cuentos de miedo, aquellos cuentos misteriosos. Bueno, pues este año se va a hacer en la Filmoteca Regional el día 1 de noviembre a partir de las 7 de la tarde, y nuestro programa colabora organizando un concurso de relatos. Estamos pidiendo ya, y de hecho nos están llegando algunos verdaderamente maravillosos, con una gran calidad, relatos que no pasen de 1,5 folios, son cuentos cortos, y que tengan que ver, lógicamente, con el miedo, con las ánimas, con los fantasmas, con las apariciones, con los emparedados, por ejemplo. Todo eso lo estamos haciendo y simplemente tienen que mandarnos por correo electrónico a escaleradelmisterio@rtrm.es su relato. Y bueno, va a haber, el premio más importante es que se va a leer el relato junto con otros grandes escritores consagrados como Jerónimo Tristante, Antonio Botías, Pedro Alberto Cruz, que encabezan un número de 20 y tantos escritores de la región de Murcia que van a leer sus relatos, que van a escribir precisamente para esa noche. Y nosotros lo que invitamos es que la persona que gane el relato que gane el concurso, va a estar a esa altura, va a leer su cuento junto con todos esos escritores consagrados. Aparte habrá también un premio más, digamos, crematístico, ¿no? Pero lo importante es el honor y el placer de poder compartir lectura de cuento con estos grandes escritores. El último peldaño. No podemos estar en mejor sitio para hablar de arqueología de Cartagena. Yo creo que estamos pisando precisamente el suelo más sagrado desde el punto de vista de esa disciplina que yo creo que a todos nos apasiona. A lo mejor muchos porque tenemos la romántica idea de, bueno, pues ser una especie de o bien Indiana Jones o un Champollion o, pues no sé, alguien que descubra algo que nadie ha descubierto hasta ahora, ¿no? Cuando aquel Lord Carnarvon, ¿no? y Howard Carter metían la lámpara y decía, ¿qué ve ahí? Veo cosas maravillosas, ¿no? Yo creo que eso todos lo hemos sentido, aunque no seamos arqueólogos, pero yo creo que los que son arqueólogos probablemente lo sientan con mucha más intensidad. Esta noche vamos a hablar de arqueología de esta ciudad, pero podríamos decir que estaríamos hablando de arqueología del Mediterráneo y de arqueología de civilizaciones tan maravillosas como los cartagineses, los romanos y otros muchos que veremos que pasaron por esta tierra. Pero es que además vamos a descubrir algo que no siempre se habla cuando entramos en el mundo de la arqueología, y es que los antiguos, que a veces porque son antiguos nos pensamos que no eran inteligentes, que va, todo lo contrario, yo creo que mucho más que muchas civilizaciones posteriores, tenían una conexión con el universo tan grande que construían sus monumentos, diseñaban sus ciudades, pero acordes y en armonía con las estrellas, con el universo. Y eso en Cartagena se ve y además se demuestra en un estudio que recientemente se ha publicado y que es tan científico como se ha hecho a base de medir, de estudiar, de comprobar. Bueno, pues esta noche queremos hablar de todo eso, queremos hablar de los enigmas que Cartagena tiene desde el punto de vista de su arqueología, y pues lo vamos a hacer, que yo creo, con personalidades que nos van a enseñar mucho. Bueno, la doctora Ana María Vázquez la tenemos aquí ya, y bueno, yo creo que, si te parece, conforme voy presentando, me vais dando vuestra opinión. ¿Qué tiene Cartagena de especial para el mundo de la historia, el mundo de la arqueología? Ana. ¿Qué tenemos? ¿Solo una hora? Cartagena lo que tiene es que es la nueva Cartago, y luego tiene una situación geoestratégica, una ubicación con esos entrantes y salientes, las colinas, que es impresionante. Y luego está, para los que conocemos Cartago, que me perdone Cartago, pero prefiero Cartagena, porque Cartago, yo la vi la primera vez que estuve desde el avión, me dejaron aterrizar en cabina, porque yo quería ver Cartago desde arriba, y dije, uy, qué birria. No tiene la ubicación que tiene Cartagena, y es verdad, no es que yo tenga pasión por esta ciudad o que quiera haceros la pelota porque me habéis invitado. Yo adoro a Aníbal, y lo que hay que saber es que Cartagena fue la cabeza de lanza
para un gran imperio que trataron de hacer los Bárquida, porque quisieron hacer un reino helenístico, que tenía una cantidad de dinero Cartagena impresionante, que financió la expedición de Aníbal. Y tenemos aquí, que estoy viendo este panel que tenemos aquí con el garum, con el escombro, que es la caballa, que normalmente escombros se creen que es un ladrillo más otro ladrillo, y en realidad es el nombre de este pescado. Y la riqueza de Cartagena es impresionante. Yo creo que es más importante que Cartago, o será mi pasión por Aníbal y los Barca. Yo soy más cartaginesa que romana, aviso, ¿eh? Vamos a empezar mal la noche, ¿eh? Ahora me meteré yo con Augusto y con Vitruvio. Y además yo aquí he venido a hablar de mi teatro y no sé por qué todavía no me han dejado, cuando precisamente lo que tiene que ver es eso con los astros, con la magia de los astros. Pues nada, y que obviamente la astronomía la tenían todos los antiguos, y además se dice que Sirio es la estrella más brillante cuando es Canopo, porque está mucho más lejos que Sirio y brilla un poquito menos. Pero estaban desde la Kaaba hasta los templos de Petra, están orientados a las estrellas, es decir, que cuidado con los sumerios, cuidado con los acarios y cuidado con mis antiguos, que cuando llegamos a los romanos son unos meros imitadores de Oriente. Bueno. Vitruvio esta noche veremos a ver cómo termina. Bueno, pero yo lo hice en mármol. Vale, te perdone. Bueno, Encarna Zamora es arqueóloga, es técnico de Cartagena Puerto de Culturas, y bueno, es una persona que cada vez que hablo con ella resulta que se ha descubierto algo nuevo en Cartagena. Y esta tarde me contaba otra cosa. ¿Qué pasa en Cartagena, que está todo tan en efervescencia? Bueno, pues muy buenas noches a todos y muchas gracias también a vosotros. Muchas gracias por venir y a los que nos están oyendo a través de las ondas. Y sí, Cartagena es una ciudad fascinante que está todavía por reencontrar, y que hay una gran ciudad por toda debajo, por donde pisamos. Yo me imagino una ciudad con sus calles, sus calzadas, sus pórticos, sus fuentes, con los templos, exactamente igual y tal y como nos lo podemos imaginar en esas recreaciones, por ejemplo, que hacemos para los museos. Pues realmente nos estamos encontrando una ciudad con unas calidades espectaculares y con una ciudad de hace 2000 años viva. Eso quizás es lo más importante, que está constantemente dándonos información, nos está abriendo a nuevos horizontes que ni nos imaginábamos, y eso es lo más importante de Cartagena. También tenemos con nosotros a María José Madrid. Buenas noches, María José, que es coordinadora de la excavación del barrio del Foro. Es una de esas personas que están, bueno, de las que más envidia dan, ¿no? De las que están directamente sacando esa información. Bueno, el barrio del Foro está dando unos resultados. Yo tuve la ocasión con Encarna de visitarlo hace poco y me quedé absolutamente impresionado. Todo lo que habéis encontrado allí es fantástico, ¿no? Hombre, la verdad es que el barrio del Foro yo creo que está superando las expectativas, que ya eran buenas. Y a través de todos los trabajos que hasta ahora se habían ido realizando, pues el molinete y la ladera meridional estaba siempre, ofrecía siempre unas expectativas, unos primeros indicios de que evidentemente el patrimonio que conservaba, la evidencia arqueológica que conservaba era de una gran entidad, pero realmente es que las excavaciones están superando esos indicios iniciales. Ahora mismo estamos trabajando en lo que nosotros llamamos la Ínsula 2 y bueno, pues nosotros íbamos con la idea de que teníamos un templo y ya cualquiera que asome a través de la valla verde allí lo puede ver. Es impresionante. Bueno, y no solamente tenemos esta noche el componente arqueológico histórico, que está yo creo que magníficamente representado, sino que también tenemos el otro componente del cual vamos a hablar y que en este momento yo creo que ya lo que es la historia y lo que es el pasado no se puede estudiar solamente desde un punto de vista de una disciplina nada más. Yo creo que hace falta pues tener varias disciplinas interdisciplinarios, es decir, echar mano de otros expertos, de otros científicos. Y bueno, pues vamos a hablar de astros, vamos a hablar de la conexión que hay de la arqueología, de lo que hay con el pasado y las estrellas, y por eso pues vamos a tener también astrónomos. José Bonet es el presidente de la Asociación Astronómica de Cartagena. Pepe, buenas noches. Hola, buenas noches. Para mí esta es una noche bruja. Yo no sé si hay alguna bruja por aquí, o brujo, o algo hay, o Vitruvio, alguien aquí está ejerciendo algún papel, porque me encuentro
al llegar aquí a la que fue mi profesora en la UNED, que me echó unas cuantas broncas, bien, vamos. Pero te aprobé al final, ¿no? Sí, al final. Además, siempre me acordaré de cosas, por ejemplo, de que Akenatón no era monoteísta. Y mucho cuidado con poner monoteísta porque estaba suspendido inmediatamente. Era enoteísta. Bien. Bueno, esa ha sido una de las sorpresas. Otra, desgraciadamente se ha tenido que ir hace unos minutos, pero estaba aquí hasta hace poco uno de los mayores astrofísicos del mundo, que era el Rafael Rebolo, que es director del Instituto de Astrofísica de Andalucía, descubridor de un objeto extraño en el universo, que son hoy ya más conocidos, que son las enanas marrones, que los americanos estaban buscándolas desde mediados del siglo XX, y bueno, pues él las descubrió mediante un test de litio y tal. En fin, es, como digo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, es cartagenero, y ahora va a recibir el premio Janssen en Francia, ha recibido varios más y bueno, le queda mucha carrera por delante, ¿no? Entonces, que es importante que sepamos quiénes son nuestros hijos principales, ¿no? Bueno, como presidente de la Asociación Astronómica, yo lo que debo de decir es que nosotros en ningún momento debemos de sentirnos como profesionales de esto, en absoluto. O sea, nosotros somos ciudadanos normales y corrientes de muchas profesiones, que nos gusta la astronomía y que cada uno, bueno, entre comillas, cogemos una cierta especialidad y bueno, pues procuramos divulgar y dar a conocer la astronomía, que por cierto, hace unos meses vino una noticia en la prensa que a mí me dejó verdaderamente anonadado, ¿no? No sé hasta qué punto se puede considerar cierta, pero bueno, parece ser que por ahí van los tiros. El 25% de la población española cree que el Sol le da vueltas alrededor de la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el 25% de la población española está en la Edad Media. Hombre, pero es lo que se ve. Es lo que se ve. Claro, pero es que nosotros estamos continuamente. Claro. Bueno, no me voy a poner a discutir con mi profesor. Me sabe mal. Pero nosotros estamos completamente engañados continuamente por nuestros sentidos. Sí. Entonces tenemos que acudir a otros medios, a otras observaciones y a la ciencia en general, ¿no? Que también se equivoca, o sea, que también comete errores, como todo, pero bueno, que siempre es algo más creíble. Bien, entonces, con respecto a Cartagena, por supuesto, aquí se hizo un trabajo extraordinario. Nosotros lo propusimos porque hay un astrofísico y arqueoastrónomo en el Instituto de Astrofísica de Canarias también, que es murciano, además, es de Murcia ciudad, y que, bueno, ha hecho muchos trabajos de arqueoastronomía, y el último que hizo precisamente fue en nuestra ciudad. Y nosotros, siendo conocedores de todo esto, pues se lo propusimos a Puerto de Culturas, y la verdad es que Puerto de Culturas no solamente no puso ninguna pega, sino que de forma inmediata que pues se puso a disposición y todos sus medios, y sacamos adelante el trabajo, que fue realmente espléndido, y porque está muy imbricada, como se ha dicho ya en algún momento, la astronomía con la arqueología con la astronomía, es decir, de qué forma hacían las construcciones para que en un momento determinado, generalmente solsticios o equinoccios, o bien con la luna, o bien con las estrellas que más brillaban, con Sirio o con Rigel, pues que en un momento determinado se vieran, es decir, que tenían conocimientos astronómicos, y también eso ayuda a conocer qué tipo para qué utilizaban eso, por qué hacían eso. Eran por motivos religiosos, eran por motivos puramente de conocimiento de determinadas fechas,
En fin, todo eso está por... Vamos a ver, tenemos que dejar de tener vergüenza de decir lo que estás diciendo. Hace 25 años nos quemaban por decir esto. Hay una cosa que es fundamental, que es en el templo de Abu Simbel, que celebra el nacimiento de Ramsés II, el sol sube las escaleras del templo y alumbra el final del templo y alumbra la imagen del faraón. Es decir, está construido con relación al sol. Una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida, no en Abu Simbel, sino en Newgrange, en Irlanda, con María Gimbutas, en un congreso, nos metieron a todo el congreso internacional dentro del dolmen, es inmenso, es más grande que esta sala, y íbamos sin luz. Y desde la entrada fingieron la entrada del rayo de sol en el solsticio de verano. Y además es que el pasillo está torcido y el rayo de sol entraba directamente, lo fingieron con una linterna. Es decir, la relación del hombre con los astros es impresionante. Yo tengo a Diana, que es la diosa de la luna, que se le iba a decir también a Joaquín antes. Es decir, que el hombre primero es naturaleza. Luego ya vendrán los edificios y los locos y los historiadores a inventarnos lo que queramos, pero los astros están ahí y la importancia que tienen. Las casas están construidas ¿hacia dónde? Hacia donde no sopla el viento, a donde no tienes frío, a lo que es en verano, que en invierno las tienes al sur, los que estamos al norte estamos joror, que tenemos un frío que no sé qué, y cuando puedes construyes la casa en relación a esos astros. Es decir, perdamos la vergüenza de tener imaginación, no solamente la piedra. De hecho, creo que Vitruvio sabe mucho, ¿no? Pues, claro, pero sí que todo tiene un sentido y un porqué. La distribución, la simetría, todo absolutamente. Y como yo vengo a hablar del teatro, por supuesto, que no me estáis dejando en ningún momento hablar de ello, la acústica, los mármoles, que quede claro. Todo tiene un porqué. Y de hecho, cuando se construye el teatro, se coge el diámetro de la circunferencia de la orquesta, se inscriben 4 triángulos equiláteros entre sí que dividen en 12 partes como los 12 signos celestes que llevan llevan toda la música de los astros, de las estrellas, ¿O no es así? Sí, la armonía. Pues lo dejé por escrito, tampoco hacía falta que hiciéramos mucho esta noche, La verdad que sí. Bueno, tenemos con nosotros también a otro representante de la Asociación Astronómica de Cartagena, que además ha participado en este estudio que hemos hablado y bueno, a él se le deben una de las fotografías más bonitas que yo he visto de este tipo de trabajos, con unas puestas de sol y unos encuadres maravillosos, que es Andrés Ros. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Yo sé que tú vibras también con las dos cosas, ¿no? Tanto con la astronomía como con la arqueología. Hace un rato te voy a hablar de que te gustaría pasar por un determinado lugar donde todavía no se haya puesto un techo para que el sol ilumine precisamente esos restos. Eso es pasión por la arqueología en un astrónomo. Bueno, más que pasión por la arqueología, yo me suscribo a las palabras de mi compañero y presidente de la asociación, que nosotros no nos gusta llamarnos astrónomos, somos aficionados, gente corriente, que tenemos nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra familia, y que hay algo que te empuja, y en nuestro caso hemos decidido pues, que nos gusta la astronomía y bueno, pues forma parte de nuestra pasión. Pero en Cartagena, como es una ciudad especial, y desde hace unos años, ya, algunas décadas, pues hay unos equipos fantásticos que están poniendo en valor pues todo nuestro patrimonio cultural y arqueológico, y uno no puede ser ajeno a eso. Entre otras cosas porque la arqueología de Cartagena no es una arqueología distante, es una arqueología viva. Es la arqueología del para, por favor, porque cualquier ciudadano de a pie puede pasar por una excavación arqueológica que está en curso, y en un momento dado, pues yo he oído ese para, y se me ponen los pelos de punta. A ellos más, por supuesto, a ellos más. Pero cuando uno no puede ser ajeno a eso. Entonces, para nosotros, es una cosa viva. Y eso en Cartagena no nos lo ha contado nadie. Lo hemos vivido nosotros en primera persona. Pero no porque nosotros tengamos un interés especial en la arqueología, sino porque gente como la que tengo aquí delante, como Encarna, como esta chica, María José, pues, perdóname la expresión, nos lo han inyectado directamente en vena. Cierto. Perdona, Cartagena tiene una suerte,
que Roma no la arrasó. Sí, porque Cartago la sembró de sal. Sí, pero también tenemos otra suerte, que es que los romanos tampoco arrasaron Cartagast. Y no solamente hay una Cartagena, hay muchas Cartagenas, una encima de otra. Este terreno que pisamos, que está vivo, pues ha estado ocupado durante más de 2.400, 2.500 años ininterrumpidamente. Por eso hablamos que hay muchas Cartagenas. Y esta gente maravillosa pues nos lo pone aquí. Pero no solamente nos lo pone aquí, sino a veces uno es testigo de esas cosas que pasan en un momento dado de que ellos tampoco lo esperan. Y a veces se da esa coincidencia fantástica de uno estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado del para, por favor, para. Por cierto, tenemos un micrófono inalámbrico, Mariló Meño está por ahí y lo puede acercar. Cualquiera de los que están con nosotros esta noche aquí en el Teatro Romano de Cartagena, que están como público y que pueda surgirle alguna pregunta o un comentario a los invitados, pues con mucho gusto le pasamos el micrófono. También lo digo por el equipo del programa, si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, Anabel y Benjamín, que también están por ahí, cualquiera que quiera preguntar algo, sería para nosotros un placer poder incorporarles también a la tertulia. Por supuesto, ya les digo a los invitados que estamos en tertulia, es decir, que pueden intervenir cuando quieran. Yo simplemente para ir lanzando cosas. Estamos hablando de arqueología, estamos hablando de astronomía. ¿Cuál sería el descubrimiento más sorprendente que o bien ya se ha hecho o se intuye que se puede hacer relacionado con la arqueología y la astronomía, o la arqueoastronomía, que es como se llama esta disciplina, en Cartagena? Bueno, el estudio de Juan Antonio Belmonte es bastante completo, pero por supuesto no está cerrado, está abierto porque la arqueología de Cartagena es un trabajo en curso y el trabajo está vivo. Se han hecho descubrimientos muy interesantes porque, como antes decían los colegas, pues no se entienden algunas cosas sin incorporar el paisaje celeste a la arqueología. A veces se hacen descubrimientos también por casualidad y, si me lo permite, pues me gustaría contar una anécdota que nos pasó precisamente a Pepe y a mí. En el solsticio de verano de este año, no, del anterior, a petición directa de Juan Antonio Belmonte, pues estuvimos en el Cerro del Molinete a fotografiar el orto solsticial de verano. Y nos pidió que lo hiciéramos desde dos espacios distintos. Uno desde el templo dedicado, el Sacellum dedicado a la diosa Targatis, y otro que está muy juntito, muy justo al lado, al templo de época republicana. Bueno, pues a las 6 y poco de la mañana llegamos allí, nos abrió Encarni, a la cual le agradecemos Y bueno, allí estuvimos a fotografiar y tal. Y recuerdo que justo antes de empezar a salir el sol, cuando ya empieza a clarear la mañana, pues, no sé, aquella mañana tenía la sensación de que iba a ocurrir algo. Y yo me puse a fotografiar en el Sacellum de Targatis. Mi compañero Pepe se puso en el templo republicano, pero yo elegí el templo de Targatis porque le tengo un cariño especial a ese espacio tan chiquitín. Yo creo que es el mosaico, pero me gusta ese templo chiquitín. Y bueno, pues ahí estuvimos haciendo una fotografía y cuando empezó a salir el sol, me di cuenta de que el sol no estaba saliendo por el lugar adecuado. Y yo pensé, bueno, pues algo falla aquí. Pero como no estábamos juntos, Pepe y yo, pues yo miraba a Pepe me miraba a mí y nosotros continuamos pues con nuestro trabajo. Y me di cuenta de que, pues no es que el sol no estuviera saliendo por el lugar adecuado, sí estaba saliendo por el lugar adecuado, pero estaba presenciando una cosa que, digo, tenemos algo. Nos dimos cuenta de que el sol ascendía por la ladera norte del cerro del Monte Sacro y abandonaba el cerro del Monte Sacro por la punta. Cuando terminamos el trabajo, recogimos nuestras cámaras y se lo comenté a él, digo, Pepe, tenemos algo.
Efectivamente lo pusimos en conocimiento de Belmonte y efectivamente habíamos fotografiado un evento importante. El día del solsticio de verano, el sol asciende por la ladera norte del cerro del Monte Sacro. ¿Y por qué es especial esto? Pues porque este evento se produce por la ladera norte del cerro del Monte Sacro. ¿Qué quiere decir que se produzca por la ladera norte? Que la ladera norte, el sol, cuando se va a pasar el equinoccio de primavera en dirección al solsticio de verano, el sol va saliendo por un punto cada vez más al norte, hasta que llega al solsticio de verano, que es su posición extrema al norte, y ya de ahí no sigue. Vuelve otra vez a salir por un punto cada vez más hacia el sur. Quiere decir que ese punto es extremo. Y ahí el sol pasa unos 8 o 10 días, no pasa más. Y pasados esos 8 o 10 días, ese fenómeno no vuelve a verse. Al año siguiente, este año, pues sabíamos lo que iba a pasar y fuimos a hacer una cosa ya más en condiciones. Y bueno, hemos hecho una secuencia de unas 450 o 500 fotografías que hemos montado en un time-lapse de aproximadamente unos minuto y algo, que es muy bonito. Es muy bonito. La verdad que es increíble. Hay un fenómeno parecido a ese en Tenerife, no sé si lo conoces, cerca de las famosas pirámides de Weimar. Algo que es como casi una segunda salida de sol, ¿no? Sí. Es curioso, solamente sucede en esos momentos exactos del año. Sí. Y bueno, el hecho de que culturas muy antiguas lo supieran y le diesen una importancia determinada y que lo utilizaran no solamente como una curiosidad, sino en sus rituales, para hacer algún tipo de sortilegio o de ritual mágico, sí, también le da una importancia mucho mayor. Y yo, Ana María, yo sé que el tema de los rituales y demás es algo que tú eres experta. Encarna me hablaba el otro día precisamente de un ritual que se hacía ahí en ese incubatio, creo que era una especie de ritual de sanación, y me gustaría un poco que lo comentaras para que luego Ana María nos diese su opinión sobre él. Claro, porque lo que nos aparece allí, que bueno, que María José también lo conoce perfectamente y que cualquiera de nosotros podemos subir y verlo, que es un sitio mágico ya de por sí, por lo que decía Andrés, por sus dimensiones, por su sencillez y sobre todo por esa inscripción dedicado a Targatis, pues aparece perfectamente como aparece la zona de los clinai, ¿no? Donde y esas cubas, o con esas cubas así con mortero hidráulico, muy probablemente relacionado con el agua, donde entendemos que ahí se hacían pues esas incubation sanadoras, y luego más abajo, ¿no? Pues tenemos, que luego María José nos adelantará, lugares donde ya Apuleyo nos comentaba en el siglo V a.C. lo que teníamos que hacer, cómo y por qué, y entonces también me gustaría que comentase ese tipo de ritual tan especial, tan mágico, y que yo creo que todos en algún momento lo seguimos necesitando. Que lo has comentado antes cuando decías algún cristiano tiene que estar por la sala. Vamos a ver, el sol es una fuente de energía. Si pensamos que es la vida, cuando el sol nace lo que da es energía y crea. Yo lo he visto en Amarna. En Amarna se piensa, están las dos montañas, el sol sale desde la tumba del faraón y emerge entre las dos montañas y es como una especie de pila energética que da vida a Egipto, pero que parte también de la tumba del faraón. La incubatio, ¿qué es la incubatio? Son dos cosas. Si tenemos en cuenta que las religiones antiguas y las civilizaciones, estamos hablando de manipulación político-religiosa económica de las creencias, lo que se está haciendo es, primero, los rituales de sanación, te vas como a las termas y allí te puedes sanar y recibes la visita de la diosa. Pero también hay una cosa que es fundamental, que yo descubrí el año pasado en un congreso también
sobre lo que es la incubatio. La incubatio no es solamente la búsqueda de la salud, sino también la búsqueda del oráculo de los muertos. Con lo cual, posiblemente también en esta cumbre de Cartagena lo que se iba es a buscar la respuesta del abuelito, porque ¿dónde has metido el tesoro cuando te moriste que me dejaste sin el tesoro? A ver si mi abuelo me explica, o mi marido que se muere. Y tenemos un texto maravilloso que es la leyenda que cuentan de cuando Dido se va de Cartago, antes de fundar Cartago, y el marido se le aparece y le dice: vete, que te van a matar a ti, y coge el tesoro que lo he escondido aquí. Se le aparece el fantasma del marido, pero es el ritual de la búsqueda de la respuesta de los muertos, lo que muchas veces tampoco se quiere ver porque es una cosa como muy macabra, ¿no? Incluso hay muchísimos estudios que los sacerdotes te inducían la clase de sueño que tú quisieras tener dependiendo de la hora en que hicieses esa incubatio y de lo que comieses. Si querías ver a tu padre, comías no sé qué; si querías ver a tu madre, comías no sé qué más. Y luego hay una cosa que es preciosa. Yo he estudiado muchísimo lo que es la cuestión de estos cultos, y además que me fascina. Se ha descubierto en el necromanterio de Éfira, se ha descubierto las cadenas y las ruedas para subir al sacerdote disfrazado de muerto. Es decir, no es que estemos hablando de que efectivamente se aparecieran los muertos, con perdón de los muertos, que podían aparecer o no, yo en eso no me meto, pero la manipulación que se hacía, incluso para llevar a un rey al trono, como se hizo con Asurbanipal, que yo me encontré la tablilla escrito, se inventaron el fantasma de la madre de Asurbanipal, y se lo inventó la abuela, porque se murió la madre, ya no podía manipular al rey, y dijeron: ¿qué nos inventamos? Pues el fantasma de la muerta, que como se nos ocurre en mitad de la conjura morirse. Es decir, todo esto forma parte de esos rituales de fundación de ciudades, de la avispicina, de la aruspicina. En Roma no se podía salir a la batalla si el hígado de la oveja que acababan de mirar estaba mal. ¿Qué hacías si no quería que hubiese batalla? Pues ponías en el sacrificio a la oveja enferma, ¿o no? Veías un poco. Es decir, la manipulación, repito, yo soy muy lógica en estas cosas, ¿no? Y también me gustaría hacer una pequeña reflexión, porque nuestro día a día, nuestro calendario de festividades y fechas están muy, muy relacionadas con todo esto. A lo mejor sin hígado de la cabra, o sí. Oye, la estrella de la que han hablado en la leyenda, tenemos que es la diosa que protege a los marinos, es lo que acabáis de encontrar, que es el templo de Isis. Claro. Entonces, la estrella de los mares, es que es maravilloso. Claro, y solamente hay que leer la cantiga de Alfonso X, ¿no?, cuando hace referencia a esa estrella que te sigue noche y día. Y el himno de los marinos, salve estrella de los mares, por Dios, que están cantando a Isis. Sí, y sobre todo hacer una pequeña reflexión en estas fechas, por ejemplo, que nosotros celebramos con tanta efusividad y con tanta y es tan común para nosotros como es en el solsticio de invierno y en el solsticio de verano, que empieza y acaba algo. Entonces, que eso ya se hacía, que eso lo hacían los antiguos desde hace miles y miles de años, y que nosotros todavía tenemos eso que nos corre por las venas y que llevamos muy adentro, porque necesitamos acabar con un ciclo, empezar con otro, morir y renacer. Hay una cosa que siguen haciendo, perdón que haya interrumpido, que he visto que ibas ahí lanzado. Hay una cosa que siguen haciendo todos, como los romanos, y que se sorprenderían de saber que siguen encendiendo la vela avesta en cada onomástica hoy en día. Todos aquellos que estamos aquí lo hacemos. Sí, que y lo hacemos en un altar, además. Somos unos sentimentales. Sí. Lo que pasa es que le hemos cambiado los nombres, pero sigue siendo así. Pues vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Desde el origen de los tiempos,
la humanidad se sintió cautivada por esa enorme esfera que brilla en el cielo nocturno, a la que atribuyó cualidades sobrenaturales. Aún hoy, contemplar la luna llena sobrecoge. A pesar de estar junto a nosotros, muchos aspectos de nuestro satélite siguen siendo un enigma. Por eso, vamos a observar la luna y hablaremos de sus misterios. Viernes 23 de octubre, 11:05 de la noche. La gran noche de la luna. El último peldaño. Onda regional. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Como decía Ana María Vázquez, nos haría falta seguramente no 2 ni 3 horas. Podríamos estar hablando días de esto que esta noche pues, nuestros invitados van sacando. Todos quieren aportar algo, evidentemente, porque están trabajando en ello, están conociendo de primera mano pues, lo que está apareciendo en Cartagena. Y María José Madrid me decía, quiero hablar de un templo republicano muy interesante y que seguramente tiene mucho que ver con lo que está diciendo. Así que vamos a escucharla porque vamos a aprender mucho. Bueno, yo quiero un poquito valorar la importancia del trabajo interdisciplinar y cómo, la verdad, lo enriquecedor que ha sido el trabajo que hicimos en colaboración con el equipo de astrónomos y cómo nos han ayudado a comprender ciertas cuestiones que, desde luego, sin su visión, para nosotros habrían pasado completamente desapercibidas. Nosotros, cuando estuvimos excavando qué es lo que pasaba en la cima del cerro, que evidentemente tiene un carácter sacro altísimo, lo que antes comentaba Encarna, la presencia del templo de Atargatis, los restos de los clinai alrededor, esa gran poceta para la incubatio y demás, pero siempre nos llamaba la atención cómo ese templo, ese santuario que había quedado en parte desproporcionado, había sido respetado, al menos en la sala de culto, por la construcción de una obra, bueno, aquí está Vitruvio para decirnos, de mucha mayor envergadura, una obra de piedra, nada de barro, de cal, con sus columnas, a la romana. Pero cómo ese templo a la romana había dejado completamente libre la puerta lateral y la puerta principal de acceso a ese templo. Yo la verdad es que cuando empezamos a trabajar con el grupo de astrónomos y ellos empezaban a explicarnos algo que para nosotros, a pesar de que habíamos visto muchas veces amanecer en el molinete, había pasado completamente desapercibido para nosotros, y era como el rayo de luz, desde luego, se metía en Atargatis y estaba iluminando el altar principal. Para nosotros siempre habíamos visto un simbolismo y era pues la imponencia de Roma. Roma no destruye Cárjadas, pero sí se impone. Y entonces tú tienes aquí un santuario importantísimo dedicado a la diosa Atargatis, pero ahora el importante es el mío, que es imponente y además va a servir para que cuando entres por el puerto te orientes bien y no tropieces con la laja, que está en medio. Ya nos costó trabajo al equipo de arqueólogos darnos cuenta, aquí desde luego el trabajo que en este sentido hicimos con nuestro compañero José Antonio Martínez y con José Miguel Noguera, para efectivamente tener en cuenta la visión del navegante cuando llegaba a Cartagena. Pero efectivamente luego, cuando empezamos a trabajar con ellos y nos empezaron a explicar cómo el sol se metía, iluminaba el altar, cómo la segunda puerta parecía que estaba orientada a Cánopo y cuáles eran las diferentes orientaciones que se estaban barajando con el santuario republicano. El hecho de que el eje axial, el eje transversal, por así decir, nos esté orientando hacia Aletes. Aletes es el fundador de la ciudad, es el personaje que está relacionado con la explotación de las minas
que es una fuente de riquezas y Cartagena posiblemente no se destruye nunca porque Cartagena vale un Potosí, por así decir, no solamente la pequeña ciudad, estamos envueltos por 5 colinas, sino todo lo que hay alrededor, todo el entorno de la ciudad y sobre todo el entorno minero que la rodea, ¿eh? Y cómo ese simbolismo queda ahí marcado, pero respetando a Targati. Los dioses, yo creo que la profesora Ana María me podrá o corregir y valorar o aportar algo, porque desde luego una religión, de alguna manera, por lo menos en el mundo antiguo, siempre respeta los lugares sagrados. Yo, mi experiencia como arqueóloga... Roma cuando destruyó Cartago, lo primero que hizo fue rondar a la diosa de Cartago, a Tanit, y se la llevó a Roma. El romano es el mayor, tiene el mayor respeto con los con los cultos anteriores. Por eso me hace gracia, no me había fijado yo efectivamente, porque cambian un poquito. Cambia la orientación, pero no completamente. Porque los romanos tenían el altar al dios desconocido, que fue como entró luego San Pablo en Roma, dijo, al dios que no conocéis lo traigo aquí. Y Roma cogió a Tanit, Juno Vocantur, y se la lleva, y la respeta, desacraliza Cartago, le quita el paraguas de la protección y la destruye. Posiblemente en Cartagena hizo lo mismo, es decir, cambió un poquito la orientación y empezó con el culto imperial al nuevo dios, a Capricornio, que es el signo que además está escrito en el artículo que me he leído, como habéis visto. Sí. Claro, es decir, una bien empollada. Sí. Que luego me digan mis alumnos, pues yo me lo leo. Una de las cosas, por ejemplo, que también nos quedó claro es que todas las colinas, las 5 colinas de Cartagena, tanto sus nombres púnicos como luego su paso a los nombres romanos, no estaban puestos al azar, estaban puestos por algo, por un motivo y un porqué, como decía Vitruvio. Y eso estaba en relación, pues siempre, o con las estrellas o con Aletes, con el mítico héroe fundador de la ciudad, muy helenístico. Ahí vas tú, con tu helenismo. Claro, es que Augusto es un señor que... Vamos, no vale para nada. Claro. El que valía era el papá, que era César. Sí, bueno, pero vamos a ver, mis campañas empezaron con Julio César, partamos de base, que es de donde yo visité los lugares y donde yo vi las construcciones, ahí es donde yo saqué lo que traje. Pero aquí. luego el libro se lo dedicaste a Pero bueno, es que era el primer emperador, uno tiene que quedar bien con todo el mundo, tampoco vamos a ponernos quisquillosos. Que a todo esto yo voy a hacer una pregunta, ya que me habéis interrumpido en este momento. Lo primero, ¿qué es lo que habéis tomado vosotros para verme a mí? Que ya te he escuchado yo antes que decía que cada uno en la incubatio se le daba a tomar según quiera ver al padre, a la madre o a quien quisiera ver. ¿Qué habéis tomado para verme a mí? Que soy Vitruvio, que hace siglos que estoy fuera de aquí. A ver. Pues yo no me he tomado nada porque he venido sin cenar, o sea, que imagínate. A ver si va a ser eso. A ver si va a ser eso. Tenemos una pregunta por allí. Va por ahí también. Una pregunta de un espectador. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, felicitaros por el programa magnífico que estáis haciendo. Gracias. Soy peldañero, me considero peldañero. Muchas gracias. Sí, gracias. Y bueno, quería hacerle una pregunta a la profesora, porque hace un tiempo vi un programa en televisión, un reportaje sobre la cultura cartaginesa, y en una parte de él pues salía que los cartagineses eran, la cultura de Cartago, eran dados a hacer sacrificios de humanos, sobre todo de criaturas pequeñas, o de recién nacidos y cosas así. Entonces, pues bueno, después vi otro programa que hablaba de una contraopinión, y es que decía que esos restos podían ser también perfectamente porque una vez fallecido el niño o el bebé, se lo ofrecían a los dioses. Entonces, pues quería saber un poco su opinión, visto que usted entiende bastante del tema. Gracias. Bueno, vamos a ver. Hay opiniones que sí y que no. Es decir, el sacrificio del primogénito existía. Y además tenían que tener cara de aceptación, tenían lo que se llama la risa sardónica o la risa admitiendo. Tú no podías llorar cuando ofrecías ese neonato, el primogénito, al dios que fuese. Número 1. El sacrificio de sustitución del cordero lo tenemos en el Antiguo Testamento, cuando el sacrificio de Isaac, que lo que coge Abraham es el cordero y sustituye.
Es decir, eso es un intento de rescatar y de sacralizar y de hacer humano la nueva religión, quitando ese sacrificio de los primogénitos. Número 1. Estamos con pueblos semitas. Cuando se habla de Cartago, el problema que tiene Cartago, tienen los púnicos y tienen los fenicios, es que la historia la escriben los enemigos. No se conserva ni un solo texto escrito por los mismos púnicos. Está el Tratado de Agricultura y punto pelota. Se cargan todas las fuentes y tenemos lo que dicen los enemigos, que podían decir barbaridades totales. Incluso los israelitas hablan muy mal de los enemigos, que si Moloch, que si los primogénitos. Punto 1. Segundo, lo que se ha descubierto, el conocimiento que yo tengo en el Tophet de Salambó, en Cartago, son huesos de cordero. Y además hay también huesos humanos, pero son niños que son abortados. Es decir, que incluso posiblemente se ofrecían cadáveres de bebés que son abortos, es decir, que no son sacrificados a los dioses. Es profeso. Pero en el momento en que había un peligro para la ciudad, sí parece ser que está constatado que se hacía la oferta de los primogénitos. Es decir, que unas veces sí, otras veces no, podían hacer el sacrificio de sustitución, como luego, como cuenta la Biblia y el Antiguo Testamento, de que se ofrecía, en vez del hijo, se ofrecía un corderito, o se ofrecían niños que habían sido abortados, que habían nacido antes de tiempo. Pero efectivamente la mayoría de lo que se descubre en el Tophet de Salambó son huesecitos de corderos. Y yo los he tenido en la mano, los puedes coger, vamos, te los puedes llevar a tu casa porque estaban abandonados casi. ¿Me explico? Es decir, unos sí, unos no, pero sobre todo lo que se habla mal de los cartagineses es que es el enemigo y el pobre enemigo no se puede defender. ¿Me explico? Con lo cual puede haber mucho de leyenda, pero algo de realidad sí puede existir, porque además era una costumbre cananea. Estamos con un poquito tiempo para acabar el programa y yo no quiero que se me olvide, porque además el señor Pitrullo lo ha recordado con muy buen criterio, y es que estamos en el Teatro Romano. Entonces estamos hablando de Cartagena, Cartago Nova, la Roma, no sé qué, y estamos hablando de las estrellas, y todavía no hemos dicho si en el Teatro Romano hay algo de eso que aparece en este artículo, si realmente el tema de los astros, el tema de la orientación estelar en este caso, también se está dando en este edificio, en el Teatro Romano, que tiene 2000 años de antigüedad. Voy a dejar a aquellos que hoy en día están, pero tengo que decir que efectivamente así es. Y yo lo vivo, porque lo disfruto. Luego lo cuento. María José. Bueno, pues Vitruvio tiene la deferencia de darme el testigo, así que yo lo tomo con honor y con orgullo de venir de un personaje como él. Bueno, pues efectivamente volvemos otra vez a lo que es el trabajo de varias disciplinas. El teatro estaba, hasta que hicimos este trabajo, pues estaba excavando en el sitio más natural para hacer, es decir, en la ladera del cerro, en la ladera norte, protegido de los vientos a través de, por medio del frente escénico y con una posición topográficamente correcta. Vienen nuestros compañeros y empiezan a buscar otras cosas que desde luego a nosotros se nos habían escapado por completo. Y efectivamente es que la cavea del teatro está orientada hacia la constelación de Capricornio. Capricornio es el signo del zodiaco de Augusto. Augusto está metido es el personaje que patrocina, por así decir, para que todo el mundo nos pueda entender, la construcción del teatro. Evidentemente tiene un simbolismo tremendo, tremendo. Además, es más, cuando el solsticio de invierno, la luz entra por la cavea y debía alumbrar el templo, otra vez un lugar sagrado, que coronaría la cavea, que aún hoy día todavía no se ha encontrado vestigios claros, pero que todo parece indicar que efectivamente la cavea estaba coronada por un pequeño templete. Todo ello relacionado con la constelación de Capricornio. Para los arqueólogos hasta entonces era una orientación perfecta, topográficamente súper correcto y completamente imbricada con la distribución de calles y de manzanas de la ciudad.
Pero bueno, ellos tienen otra visión y la verdad es que cuando lo plantearon, pues es algo absolutamente razonable, coherente y simbólico. Claro, de hecho, ese efecto no se vería hoy día porque en astronomía hay un fenómeno que se conoce como el fenómeno de precesión de los equinoccios y de hecho es otra de nuestras intenciones el fotografiar el orto solsticial de invierno, pero que obviamente en la actualidad el orto solsticial de invierno ya no se produce en la constelación de Capricornio por ese efecto de precesión de los equinoccios, pero que sí tenía toda esa carga ritual en los años en los que se diseñó y se construyó el teatro. De hecho, todo esto, por ejemplo, que acaba de comentar María José y que dimos en el estudio, por ejemplo, lo intuíamos ya, por ejemplo, en el Augusteum, en el templo dedicado al culto al emperador, porque las antefijas nos aparecen Capricornios, porque hace una clara alusión al símbolo zodiacal de Augusto, y como otros tantos edificios que tenemos en la ciudad, como el barrio del Foro, donde hay un gran templo con símbolos, con la serpiente que comentábamos con Ana María, y que, por ejemplo, Vitruvio se tuvo que leer el Asno de Oro de Apuleyo para poder... que si no llego a venir esta noche, no tenéis programa, ¿eh? Era obligatorio a mis tuvo que leérselo. Para poder representarlo. Y perdona que te interrumpe, voy a matizar eso un poquito, porque aquí como Vitruvio podría haber escogido que hubiera venido en tantos siglos cualquier otro, pero no me había escogido a mí, pero hemos tenido la suerte de que Vitruvio también ha hecho de augur y de auríspice, y además compartiéndolo, porque aquella pobre loca lleva tantos siglos conmigo como yo. Sí, a ver si pensáis que está aquí de nueva, cualquiera de ellas. Sí. Lo cierto es que lo he hecho en muchos espacios, disfrutándolo de Cartagena y muchos otros. Bueno, yo vengo de Roma, ya sabéis que allí también lo he hecho. Pero aquí en Cartagena es mágico, es especial. Y además, con una salvedad, efectivamente, me pongo con Apuleyo, que es muy pesado. Apuleyo es una persona muy pesada, pero lo investigo y llevamos a cabo una gran obra allí en el Foro. En el teatro llego mucho más profundamente y además no lo tenía cerrado. Omen Acipio. Lo tenía abierto. Menos mal que me pude encontrar con Ana María Vázquez, que ella de vez en cuando va a visitarme. ¿Sabéis los tiempos eso? Sí, porque hay gente que no podéis pasar del tiempo, pero nosotros sí. Y me visitó y me dijo, estás dejando abierto cada vez que interpretas... Perdón, me he destapado yo solo. Cada vez que auguras, haces un auguráculum, dejas abierto siempre, y era cierto. Y en el teatro y en el Augusteum conseguimos cerrarlo, y se nota. Hay magia. En todos esos sitios la magia está presente. Señores, este magnífico Vitruvio que tenemos aquí esta noche, pues no es otro que el actor José Antonio Hortas, al cual yo le pido un aplauso para él. Ahora. Chicos, los oyentes no lo sabían, ¿eh? Bueno, por cierto, ¿cuántos personajes relacionados con leyendas, con misterios de Cartagena? ¿Cuántos? He perdido la cuenta, pero puedo decirte que ahora mismo tengo recogidas 96, 97 historias, de las conocidas, pues casi más de la mitad y mucho más, pero hay otras que he recogido de viva voz y que espero que no se pierdan, de todos los tiempos, hasta de la antigüedad también, que he tenido la suerte de compartirlo. ¿Y cuántos personajes históricos? Históricos, todos. O sea, quiero decir, no hay ninguno que nosotros recojamos, porque además tenemos, y ella lo sabe porque trabajamos muy profundamente en que todos los personajes que interpretemos en Cartagena para Puerto de Culturas o fuera de ello, aquí en Cartagena, tenemos el cuidado de que todos estén avalados históricamente dentro de que hablemos de leyendas, dentro de que entremos en sus leyendas, en sus misterios, en todo aquello que se interpreta. Llevamos 10 años trabajando de cara al público, pero detrás de ello hay más de 20 años de estudios detrás de todas esas leyendas y esos personajes. ¿Cuánto? He perdido la cuenta. He perdido la cuenta completamente. ¿Fuiste Escipión? Fui Escipión allá por el año 2000, 2001, que eso era mágico, debo decirlo, tenía un porqué, sí, todo tenía un sentido, pero bueno, también es que he tenido la suerte de que Escipión ¿fuiste en Marco Albino? Pero es que te lo sabes todo. O sea, es que si se lo sabe todo nos tiramos de aquí a mañana.
Sí, Alfonso X, Abul Hassan Jacín, que además Jacín al-Qardayaní yo creo que fue uno de los más mágicos porque me descubrió algo desconocido. He sido Augusto, he sido Aníbal, he sido Morato Arráez, es que hay tantos detrás. Quizá uno de los más mágicos y que más me ha costado hoy en día interpretar dentro de todo lo que estoy haciendo, el que más he conectado con él, pero ha sido mucho más difícil y que tiene mucho que ver también con las leyendas y con todo lo que lleva detrás, es el Leonardo da Vinci, que ha sido el último que he interpretado en este verano y ha sido uno de los más difíciles. Me ha costado 3 meses de preparación ese personaje y sin embargo lo he llevado adelante, pero... Yo quiero que seas uno. Sí, y lo tenemos pactado. Dilo. Ya no sé, que nos perdimos, cuéntalo tú. Bueno, Ana María Vázquez y yo tuvimos una gran y larga conversación sobre anunciar algo que a lo mejor está demasiado precipitado, pero sí que es verdad que era sobre una película. Yo he sido director de Troyanas de Eurípides, teatralmente hablando, durante casi 20 años ya, y ha sido un éxito allí donde lo he llevado, y la quiero llevar a cine, como director, y ella, digamos, de alguna manera que es mi asesora en ese sentido, y bueno, pues ella tiene muy claro quién sería yo en todo momento y a quién pondríamos a otros personajes ahí. ¿Al Agamenón? Sí, ahí, me ve como Agamenón. ¿Cómo me veis? Agamenón. Discutírselo, o suspende. Pues Antonio, un actor, si yo que no tengo ningún tipo de sensibilidad como actor, hace un rato ahí, pues con Elena, haciendo simplemente un ejercicio de ponerme en situación de que habían pasado 2000 años hacia atrás y estábamos en el teatro y parece como si te pasara una corriente por la columna vertebral, a un actor como tú que se mete en el personaje, que sigue ese método Stanislavski o el que sea, que hace que uno se crea lo que realmente hace, ¿qué le hace o qué siente cuando se pone en un sitio como ese? No hace falta que metas ningún método. El teatro te conduce. O sea, llegas allí y, bueno, quien me acompaña diariamente al teatro y entro al teatro, una vez que estoy allí ya empiezo lo dice, ya está interpretando, ya está jugando, ya está el actor ahí en medio, porque el teatro de por sí tiene toda la magia que necesitas. Eso es su ubicación, es su espacio, la acústica, como decía antes, que lo dijo Vitruvio, no lo he dicho yo. Qué lástima, vamos a darle el mérito a Vitruvio, que es todo lo hecho aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando te pones ahí hay algo que te conduce sin necesidad de esfuerzo alguno. Sí que es verdad que hay otra parte y es que es mágico. Tengo la suerte, el honor de ser actor cartagenero y de interpretar durante 8 años, que no sé si está Elena, pero bueno, durante 8 años creo que llevaré ya interpretando a Vitruvio y también a un actor en ese teatro y haber hecho actuaciones como he hecho ahí, que hoy en día, como sabemos, eso es difícil de entender, pero porque no se puede, no por otra cosa, pero tengo la suerte de ser un actor interpretando en el Teatro de Cartagena, cartagenero. Eso es un honor. Pues yo creo que sí. Pues José Antonio Hortas, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros esta noche y por habernos servido ese Vitruvio que yo creo que ha sido absolutamente impecable. Sin ti no hubiera sido igual este programa, te lo aseguro. Lo agradezco. Gracias. Bueno, pues estamos ya a punto casi de acabar y yo no quisiera que nos fuéramos sin que cada uno de nuestros invitados pues nos hiciera una reflexión final. Estamos en un lugar donde pocas veces se puede estar haciendo un programa, donde pocas veces se puede estar hablando de arqueología, de misterios, de enigmas. Y bueno, a mí me gustaría pues que muy brevemente, eso sí, porque estamos ya muy cerca del final, pues cada uno nos dijese lo que quisierais decir para acabar. Pepe Bonet. Bueno, la pregunta era exactamente... Pues que nos digas lo que quieras para cerrar el programa, tu reflexión final. Bueno, no, yo lo que sí quiero reivindicar, que es muy importante, es que los trabajos hoy día, sobre todo en ciencia, en general en todo, pero sobre todo en ciencia, es multidisciplinar. Y que, bueno, quizá al principio ha habido algunas resistencias, ¿no? Porque cada uno quiere tener su parcela independiente, pero no puede ser. Hay que entrar porque además una enriquece la otra, ¿no? Entonces todo esto empezó, además, todo este trabajo multidisciplinar, que yo sepa, por los años 70, Proverbio y Maciá eran un astrofísico y un arqueólogo, empezaron a estudiar desde ese punto de vista de arqueoastronomía los nuraghi de Cerdeña, que son del neolítico, ¿no? De la época neolítica y más. Y más, sí. Que es lo más importante es quizá del Mediterráneo occidental. Y bueno, se hizo un trabajo muy bueno y a partir de ahí
Probablemente hubo alguno más antes que él, pero vamos, que yo conozca, a partir de ahí ya se empezó con este tipo de colaboración entre la astronomía y la arqueología, que no importa quién aporta más o quién aporta menos, sino que cada uno lo ve desde su perspectiva y ayuda al otro y da una información que es vital, que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues reivindicar eso. Simplemente. Pues muchísimas gracias, José Bonet. Ana María Vázquez, que bueno, tenemos que darte mucho las gracias porque has hecho un esfuerzo muy grande. Sabemos que venías de entregar el premio de Juan Antonio Cebrián, de Crevillente. Primero has venido de Madrid a Crevillente, luego te has venido a Cartagena, te vas otra vez a Crevillente. Bueno, estás hecho una especie de Fernando Alonso, pero con un coche más rápido. Os agradezco muchísimo la oportunidad que me dais de felicitar a las arqueólogas que tengo aquí porque tienen en sus manos la historia viva. Yo me dedico a interpretar lo que ellas están descubriendo y para mí tiene muchísima importancia Cartagena por dos cosas. Primero, porque adoro a Aníbal, directamente es uno de mis personajes favoritos con Amenofis IV, y luego porque lo que están descubriendo indica dos cosas. Primero, que Augusto lo que hace al cambiar este eje del templo que nos contaba Elena, lo que está haciendo es empezar ese culto imperial que sustituye a la antigua diosa con el culto del emperador, que él está diciendo yo soy el principal de Roma. Empieza una nueva religión que es la religión de Augusto. Pero hay una resistencia tremenda que está demostrándolo también Cartagena. Cuando yo hice la tesis doctoral me encontré que yo no tenía romanos en España, que fue muy curioso, porque tengo Júpiter, pero tengo en la parte donde tenía que tener a los romanos, yo tenía una diosa, que es la primera, que era Diana. Me cargué todo lo que se decía en ese momento y fui totalmente heterodoxa, como he sido siempre. Es decir, yo lo que hay es lo que hay y siento montones que esté de acuerdo con los demás o no esté. Yo demostré que la gran diosa, que es oriental, que es esa gran diosa madre del Mediterráneo, que termina siendo Atargatis, termina siendo lo que estáis descubriendo del Liseon, del Serapeum, lo que los romanos no pueden hacer más que eso es disfrazarla de Diana, y se montan una Diana que es una diosa oriental, que es la resistencia púnica y oriental a esa romanización, y eso es una importancia que no la veremos nosotros, yo creo que no la veré, pero dentro de 50 o 100 años, cuando esto se dé cuenta y se descubra de verdad, veréis la importancia que tiene esa Atargatis y lo que en estos momentos estáis descubriendo, y Omen Ascipio. Omen Ascipio. Ana María, la verdad que siempre aprendemos contigo, lo decimos, te lo digo absolutamente en serio, cada vez que terminamos un programa contigo yo sé más cosas, así que muchísimas gracias. A vosotros. Encarna Zamora. A mí me gustaría decir que toda esa pasión que hemos intentado demostrar que ha habido esta noche y toda esa magia con la que se descubren los hallazgos más importantes de una ciudad fascinante, eso lo hacemos también para todos vosotros. Es decir, lo hacemos para todos los públicos, lo hacemos para los niños, lo hacemos para mayores, lo hacemos para quien quiera acercarse más, para quien quiera acercarse menos, y que tenemos un trabajo también muy, muy, muy laborioso, muy grande, muy pasional y que me hace muy feliz. Y muy duro. Y muy duro. Que no todo el mundo es como Indiana Jones. Y que podemos llegar incluso a intuir quién podía vivir en una vivienda romana de hace 2100 años, que podíamos entender qué pasaba en un edificio dedicado al culto al emperador, que podemos vivir qué pasaba hace 2000 años en un Serapeum, que podemos subir a un castillo medieval e imaginarnos que somos parte de la corte de Alfonso X, sí, que podemos entrar por la puerta que entró, donde partió Aníbal y que entró Escipión para conquistar la ciudad, que todo eso lo tenemos vivo, que lo tenemos enalzado, que lo tenemos en altura, que tenemos gente que lo explica, que lo expresa, que lo interpreta de una manera excepcional, y a mí me gustaría que eso continuara, y eso siempre gracias a todos los que estéis aquí y a todos los que nos puedan visitar. Gracias, Encarna. María José de Madrid.
Bueno, pues yo me sumo un poco a todo lo que ya se ha dicho en la mesa. Por un lado, coincido con Pepe, soy cartagenera, trabajo en la arqueología de Cartagena. ¿Qué más puedo pedir? O sea, felicidad, ya está. Salud para poder seguir haciéndolo. Y por otro lado, le doy las gracias a Cartagena por haber captado todo lo que la arqueología encierra, haberla valorado y haberla integrado en su forma de vida. Efectivamente, lo que antes comentaba el compañero, yo eso lo veo todos los días a través de la Valla Verde, ya ni me doy cuenta de que está la gente al otro lado, pero me encanta ver que la gente se para, que es partícipe de lo que nosotros estamos haciendo, que nos van siguiendo y que cuando tenemos algo que decir, las salas se llenan como esta noche. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Andrés Ros. Pues yo no quiero hacer una reflexión, quiero sumarme un poco a lo que comenta María José y Encarna y invitar a la gente a que todas estas cosas que nosotros contamos aquí, que disfrutamos, que vengan a Cartagena y que lo vivan. Pues eso es una muy buena reflexión, aunque tú digas que no es una reflexión. Yo, José Antonio, con tu permiso, le pediría a Vitruvio que sea el que cierre el programa. Pues mira, me vas a permitir una cosa. Venga. Que no sea Vitruvio. En estos días tenemos que cerrarlo de otra manera, que no va a ser con Omen Aquipio, sino va a ser diciendo: dejar Don Juan a quien los que con Dios están. Pues está muy apropiado. Amigos oyentes, ha llegado el momento de hacer la pregunta para ese concurso. Yo decía que había que estar muy pendiente desde el principio, y con esto doy la pista, muy pendiente desde el principio. ¿Cuál es la fecha en la que se determinó con toda seguridad el descubrimiento del Teatro Romano donde estamos? ¿Cuál es la fecha? Me vale con el año. ¿Cuál es la fecha? Que sepa que no la diga. En que se descubrió y se dio por hecho que efectivamente estábamos ante un teatro romano. Bueno, pues aquí donde estamos ahora mismo. Esa es la pregunta. escaleradelmisterio@rtrm.es es el correo electrónico, o bien a través de Facebook. Nos pueden enviar su respuesta y entre todas las respuestas acertadas haremos un sorteo y aquel agraciado pues se llevará dos entradas para estar un fin de semana, ¿Encarna? Un fin de semana en Cartagena. Y para poder visitar todos los 8 yacimientos que tenemos musealizados, con un barco, con un paseo por la bahía, con todo lo que quieran disfrutar de la ciudad. Pues dicho queda. Yo simplemente, para terminar, pues quiero dedicar este programa, por supuesto, a Cartagena. Quiero también dedicar este programa a los que hicieron posible que tengamos ahí ese teatro, es decir, la gente que lo construyó, la gente que lo diseñó, la gente que lo hizo, la gente que lo descubrió, por supuesto, porque si no tampoco lo tendríamos. Y, además de todo eso, a mi gran amigo Juan Francisco Martínez, un murciano que vivió y trabajó en Cartagena, que amaba Cartagena, yo creo que con gran intensidad, y que nos supo transmitir ese amor y además hacernos darnos cuenta de todos los enigmas que en este lugar por metro cuadrado yo creo que está por encima de la media. Así que, Juan Francisco, yo sé que nos estás viendo, sé que nos estás escuchando y este programa esta noche, con el permiso de Cartagena, de los cartageneros y de Vitruvio incluso, es para ti. Y nada más, las gracias por supuesto a todos los que han hecho que técnicamente esto funcione. Paco Valera, que se encuentra aquí en el teatro, Javier Torrano, que está en los estudios centrales en Murcia, y por supuesto a Juan José Abenza, a Mariló Meroño, a Mercedes García Velasco, a María José Hernández y a Juan Carlos Palau, que han hecho por supuesto todo el resto del trabajo para que esta noche el programa llegue. Y sí. Bueno, por supuesto, no se me olvidaba cómo estoy yo. Todos los peldañeros a través de Facebook, que creo que están echando fuego en las redes sociales. Y cómo no, yo tengo que terminar diciéndole que gracias también a ustedes, a los que están aquí, a los que se han molestado en venir, a los que nos han seguido físicamente en el Teatro Romano. Ha sido una experiencia maravillosa. Ese calor que recibimos de todos ustedes nos hace sentirnos mucho más conectados, si cabe, de lo que ya estábamos a través de las ondas. Así que les deseo que pasen lo mejor posible esta semana, hasta la semana que viene, que vamos a hablar de la Luna, y por supuesto que cada vez que volvamos a salir y estar en contacto con ustedes, pues que sigan regalándonos su presencia, que es el mejor de los premios para nosotros. Muchísimas gracias.